Primero, agradecer al Consejo Regional 3 Lima por la invitación a la Defensoría del Médico para estos espacios, los cuales son muy importantes porque, bueno, la labor del médico no solo termina, ¿no?, en velar por la salud o por recuperar la salud, la vida de las personas, sino que también implican otros aspectos que van más allá, aspectos legales, que se van a encontrar desde el inicio, desde el primer día en que empiecen ustedes a prestar servicios, ya sea en el sector público, en el sector privado, y los va a acompañar, estos aspectos los van a acompañar de por vida durante toda la realización de su profesión en cuanto al acto médico, ¿no? Entonces, he ahí la relevancia, y nosotros desde la Defensoría del Médico saludamos estos espacios de integración, de conocimiento, ¿sí? Bueno, a mi cargo está la ponencia acerca de los aspectos laborales y administrativos que implican pues la labor del médico serums en cuanto al acto médico. Primero vamos a empezar con unas consideraciones preliminares, ¿no? El serums es aquel servicio, pues como ustedes saben, que van a brindar los profesionales médicos de la salud en una comunidad rural, urbano, marginal del Perú. Tiene su propia ley y tiene su propio reglamento, los cuales a veces preguntan, ¿no, doctora? ¿Solo nos regimos por la ley y el reglamento SERUM? ¿Son las principales? Sí, pero hay otras bases legales que van a acompañar este desenvolvimiento de su profesión médica. ¿Qué otras bases legales? La propia normativa de los CAS 276, 728, la propia ley del procedimiento administrativo general y todas sus modificatorias, la 27.400. Entonces, si bien es cierto la ley SERUMS y su reglamento es lo principal en este caso para el desenvolvimiento de su labor como médicos en el servicio urbano marginal, no es la única, sino que hay otras normas conexas que van a coadyuvar ya sea a una defensa, ya sea en cuanto a la interpretación de una norma en una determinada situación, o incluso para poder denunciar actos de hostilidad, actos de abusos de autoridad, como lo vamos a explicar en líneas. ¿Por qué nace el SERUMS? ¿O cuál es la razón de ser? ¿Cuál es su asidero legal del SERUMS? El SERUMS nace como requisito para, uno, ingresar al residentado médico, que es la segunda especialización, para poder laborar en entidades públicas y también para poder tener acceso a ciertas becas que el Estado otorga. Esos son los tres requisitos que tienen el asidero legal o la razón de ser del SERUMS. Ahora bien, tenemos dos modalidades, ¿no? El remunerativo y el equivalente. Muchas veces acerca de los derechos que tiene tanto un serumnista en la modalidad remunerativo como un serumnista en la modalidad equivalente. La verdad es que lo único que les diferencia es el tema remunerativo, el tema económico, ¿no? Pero en cuanto a los derechos que se perciben o las obligaciones, más allá del récord laboral que se pueda dar en una determinada jornada, los derechos y obligaciones son los mismos. Pueden acceder a las mismas licencias, por ejemplo, los médicos serum gestantes, tienen las mismas prerrogativas para poder denunciar actos de hostilidad, actos de abuso de autoridad. Entonces, nos encontramos en el cual, más allá de la jornada y del tema económico, tanto las facultades, los derechos y las obligaciones que vamos a encontrar en las diferentes modalidades SERUMS van a ser prácticamente las mismas porque se rigen bajo la misma ley y las mismas normas conexas, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son aquellos derechos laborales que percibe un médico serumista? Los principales derechos laborales recurrentes, más allá de otros, porque claro, siempre vamos a encontrar lo que son las remuneraciones, ¿no? Como carácter principal, pero aterrizándolo más a los médicos serums,
podemos encontrar, hemos identificado en la Defensoría del Médico los 5 derechos laborales más predominantes o importantes mientras ustedes presten este servicio Serum, ¿no? Uno son los gastos de instalación. Los gastos de instalación emanan de la propia ley y su reglamento, ¿no? Entonces, hemos tenido, y es un tema muy recurrente en Defensoría del Médico, que pasa el primer mes, el segundo mes, incluso pasa el año y no les pagaron nunca los gastos de instalación. En diferentes dependencias, ya sea en la sanidad, en las Fuerzas Armadas o en el propio MINSA, salud como que siempre es muy responsable de estas cosas, pero en otras entidades pues se retrasan estos pagos. Entonces, hay médicos que dicen, bueno, ya lo veo perdido. Es que no es así. Uno tiene que reclamar. Lo que hacemos, por ejemplo, iniciar el trámite administrativo a través de una solicitud y de manera paralela se denuncia esto como un acto de abuso de autoridad y actos de hostilidad, porque el retraso en el pago, no solo de las remuneraciones, sino también de otros beneficios, como son los gastos de instalación u otras bonificaciones, configuran un acto de hostilidad, como ya lo ha dicho la propia jurisprudencia peruana en reiterados pronunciamientos judiciales y administrativos. El segundo derecho laboral que tenemos es el pago de las remuneraciones. Sí, si bien también hemos tenido casos en los cuales se retrasa el pago de las remuneraciones o muchas veces hay unos descuentos indebidos, ¿no? Esto también se denuncia tanto como un abuso de autoridad como también un acto de hostilidad, ¿no? Porque nos regimos bajo ese principio que ustedes lo deben tener muy claro acerca del principio de intangibilidad salarial. Es un principio constitucional en el cual si no hay una orden expresa de un juez o de una autoridad administrativa, ningún empleador aplica para público y privado. Ningún empleador tendría por qué recortarme un haber remunerativo, una bonificación o cualquier otro monumento que a mí me corresponda como trabajador. Sea el régimen que fuera, sea Serum, sea residente, sea 276, K, 728, sea lo que fuere. Entonces, este principio es transversal y se aplica para cualquiera de los 45 regímenes laborales que existen en el Perú. Luego, otro principio muy recurrente también son las licencias y permisos. Muchos creen y tienen esta falsa idea de que de repente, bueno, soy serumista, no puedo acceder a las mismas licencias y permisos de los cuales sí están habilitados aquellos trabajadores CAS o los nombrados o los contratados. No, eso es falso. Las licencias y los permisos son también transversales. La licencia se diferencia del permiso porque la licencia es se da cuando el empleador da la venia de faltar de repente 1 o más días. Los permisos se contabilizan en horas, ¿no? Hay permisos, hay normas, hay leyes generales, transversales, que dan la facultad al trabajador de pedir ciertos permisos y también licencias. Uno de ellos, por ejemplo, son los permisos de 1 hora diaria para el tratamiento de la tuberculosis. Si yo soy un trabajador diagnosticado con tuberculosis, tengo un permiso de 1 hora diaria para yo poder tratar. Entonces, puedo salir antes o puedo entrar después de mi hora de entrada. Entonces, así como este permiso, hay diversos permisos, por ejemplo, la hora de lactancia materna, que también encontramos. Y todos estos permisos son de igual derecho para los médicos serums. Como les digo, hemos tenido en más de una oportunidad médicos serums que han llegado a Defensoría del Médico pensando que de repente no son acreedores o no tienen derecho a todos estos permisos y licencias, lo cual es totalmente falso. Y el hecho de que el empleador, de repente, el jefe de establecimiento, el jefe de la red, de la microred, me prohíba a mí gozar de estas licencias y permisos, también configura un acto de hostilidad, un acto de abuso de autoridad que debe y tiene que ser denunciado. Y para eso encontramos a las oficinas de Defensoría del Médico, en donde podemos a ustedes ayudarlos con el trámite administrativo. Entonces, otro cuarto derecho laboral
que encontramos para los médicos según es la jornada laboral médica. Es un tema muy recurrente y un tema muy importante, porque como les dije, si bien es cierto, nos regimos bajo la ley SERUM y su reglamento, pero también hay otras normas conexas. Y una norma conexa de principal importancia que va más allá de todos los regímenes laborales, que va más allá del residentado, que va más allá de la propia ley SERUMS o de los propios regímenes grandes que tenemos como 276, 728 o CAS, es la ley del trabajo médico, el decreto legislativo 559. El decreto legislativo 559 y su propio reglamento establecen que la jornada laboral médica es de 6 horas o sus equivalentes en semanas o meses a 150 horas como máximo. También establece que el excedente de esas 150 horas, que es la jornada laboral ordinaria, se computa como horas extras y deben de ser pagadas como tal. Entonces, aquí venimos a otro problema muy recurrente. ¿Qué pasa con los médicos SERUMS? Muchas veces los obligan a hacer guardias retén. Para empezar, las guardias retén no es de carácter obligatorio, no los pueden obligar a un médico SERUM a hacer guardias retén por el tema de la capacidad de resolución del centro de salud en donde se encuentran, porque las guardias retén tienen sus propias normas y están abocadas a ciertas características en donde para esos guardias retén, se tiene que tomar en cuenta el nivel de resolución. Entonces, por esas características, más allá de que el médico no esté obligado a prestar la guardia retén, centro, establecimiento de salud. Pero ¿qué pasa en la práctica? En la práctica, muchos médicos serumistas, y es un tema muy recurrente, son obligados a hacer este tipo de guardias retén, excediendo en sobremanera las 150 horas semanales y al final nunca se les pagan esas horas extras, pero lo permiten. Entonces, desde el primer momento en que un jefe de establecimiento, en que un jefe de red o de microred imponga esta medida, lo que procede es, bien, si usted desea, yo hago la guardia retén o yo me quedo más tiempo, yo excedo las 150 horas porque la justificación es, oye, estás haciendo SERUM, estás prestando servicio médico a una comunidad rural que tiene escasos recursos y por eso tienes que dar todo de ti, no importa que atropellemos tus derechos laborales. Y ese es el chip que les meten en muchas dependencias, no en todas, hay honrosas excepciones, pero en la mayoría, ese es el chip que les meten para que puedan acceder a prestar más allá de un servicio que les corresponde y que sería lo debido, ¿no? Entonces, a la primera, entonces solicitarlo uno por escrito. Está bien, yo lo voy a hacer, pero póngamelo por escrito. Siempre yo he dicho, la regla de oro es póngamelo por escrito, porque por escrito nosotros ya tendríamos una prueba de cómo denunciar ese acto de hostilidad o ese abuso de autoridad. Y ha ocurrido en Defensoría y es reiterativo que cuando les hemos dicho a las autoridades, está bien, el doctor lo va a hacer, pero póngalo por escrito, ellos han dado marcha atrás a la decisión de atropellar estos derechos laborales. Entonces, ahí pues la importancia, ¿no? Pero como les digo, el derecho principal o digamos la jornada laboral médica ordinaria es de 6 horas diarias o su equivalente en semanal hasta un máximo de 150 horas mensuales. Y bueno, como quinto, el derecho laboral es la resolución de términos SERUMS. Todos los médicos, y eso es cierto, todos los médicos tienen derecho al terminar el programa SERUMS a que se les emita una resolución de términos SERUMS. Claro está, cumpliendo todos los requisitos que ordena la ley, ¿no? Entonces tienen que presentar el informe, tienen que presentar el informe visado por la oficina de contabilidad y demás, ¿no? Son trámites administrativos. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la práctica. En la práctica, esta resolución de términos SERUMS demora mucho en llegar. La ley prevé que son 3 días para la entrega.
pero hemos tenido casos en los cuales se demoran 1 mes, 2, hasta 3 meses. Entonces, ¿cuál es el problema de que se demoren? ¿Cuál es el problema de que los médicos pierden la oportunidad de postular a plazas porque no tienen esa resolución de término? De que el médico pierde la oportunidad de postular a su residentado médico porque no tuvo a tiempo su resolución de términos serumus. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Al tercer día que ordena la ley, si la dependencia no me da mi resolución de términos serumus, acudir a la Defensoría del Médico, inmediatamente iniciamos el trámite administrativo y también eso, como les dije anteriormente, procede como un acto de hostilidad y un acto de abuso de autoridad. Créanme que en los casos en los cuales hemos remitido esa denuncia de abuso de autoridad o de actos de hostilidad por el retraso en la entrega de la resolución de términos serumus, inmediatamente, en cuestión de 24 horas es mucho, las resoluciones de términos serumus han llegado a los médicos. Entonces, es importante tomar una parte activa, accionar. Sé que muchos médicos, y no solo médicos, en cualquier persona, tiene a veces el temor de denunciar estos actos, el temor a represalias. Pero si es que nosotros desde un momento no denunciamos algo que está mal o no denunciamos algo que se ha venido dando durante todo este tiempo y por temor a represalias no lo hacemos, eso va a seguir. Entonces, el tema está en formar parte activa y denunciar o demandar los actos que se tengan que hacer, ¿no? Tanto los actos de abuso de autoridad como los actos de arbitrariedad. Bien, en los casos recurrentes que hemos visto en Defensoría del Médico, tenemos estos 6 casos recurrentes que más o menos ya les he estado comentando en el slide anterior. Uno de ellos es la guardia retén, como les dije. Y aquí hay un detalle. ¿Qué pasa cuando el médico serum recién accede, le dan su proveído, va a la zona en la cual va a prestar el servicio serums y bueno, se encuentra con personas que de repente le dicen, ¿sabes qué, doctor? No gaste usted en cuarto, en alojamiento, acá le vamos a dar hospedaje dentro del establecimiento de salud. O si no es dentro del establecimiento de salud, le vamos a dar un hospedaje cerca al establecimiento de salud, que 1 cuadra. Pero muchas veces esta facilidad que les dan viene revestida de un motivo que va más allá, y esto es tener a disposición al médico dentro del establecimiento de salud o lo más cercano posible para obligarlo o indirectamente obligarlo a hacer las guardias retén. ¿Qué pasa? Que el médico vive dentro del establecimiento de salud, está en su día libre, está descansando, y llegan los pobladores, los lugareños, a tocarles la puerta. Hemos tenido casos en Defensoría del Médico, doctora, estoy harto porque en mi día libre me siguen tocando la puerta de madrugada, y no son emergencias, son casos que se pueden atender. Y si yo no atiendo, a veces la población, los lugareños ven eso de mal forma y empiezan las represalias, o me amenazan, o quieren agredirme, o ya están hablando mal de mí. Entonces empiezan ya los actos de hostilidad que van más allá, ya no del solo centro de trabajo, sino también de la misma sociedad, la misma población. Entonces, lo que nosotros hemos recomendado en Defensoría del Médico es preferible que busquen ustedes, de repente pueden gastar un poco más, pero busquen un lugar independiente en donde vivir. En la medida de lo posible, no acepten vivir dentro del propio centro o establecimiento de salud, ¿no? Porque se presta pues para este motivo escondido de obligarlos indirectamente a hacer estas guardias retén. Ahora, ¿qué pasa? Hay otras autoridades que sí ya son un poco más directos, un poco más frescos y de frente ni siquiera lo hacen de manera indirecta como esta situación que les he comentado, sino que de frente van, bueno, doctor, usted va a ser guardia retén de tal fecha a tal fecha. Entonces uno se queda sorprendido. Doctora, yo sé que la guardia retén no es obligatoria en estos establecimientos de salud, centros de salud de menor complejidad. Exacto. No hay un equipo de guardia para hacer esta guardia retén, ¿y por qué me lo están imponiendo? Acto de hostilidad.
abuso de autoridad. Ahí es un poco más fácil denunciar. Lo pedimos por escrito y denunciamos. Pero ya de por sí, el médico SERUMS tiene solo la obligación de cumplir la jornada laboral ordinaria, que son las 6 horas diarias, o su equivalente a 150 horas mensuales. Guardias retén, y eso ya ha quedado sentado y descartado por el propio Servir también, de que no están obligados a hacer guardias retén, ¿no? El segundo caso recurrente que encontramos en la Defensoría del Médico es juntar las horas. ¿Qué pasa? Hay médicos que de repente viven en Lima, viven en otro lugar, y van a hacer sus serums a un lugar alejado. Y claro, por el tema de querer juntar sus días, juntar sus horas, juntar sus días libres y poder salir y visitar de repente un fin de semana un poco más largo a su familia. Entonces, en principio, eso no es legal. Eso, y muchos dicen, no me lo ponen ni siquiera por escrito, es que no se lo van a poner por escrito porque no es legal. Y las autoridades de esos establecimientos saben que juntar las horas no es legal. El Colegio Médico ha luchado tanto para el reconocimiento de la jornada laboral médica de 6 horas diarias o su equivalente a 36 semanales con un día de descanso, para que vengan luego a querer desconocer este derecho que ha sido reconocido basándonos en la lucha del propio Colegio Médico. Entonces, en principio, esa es la primera razón por la que no es legal. 2, ha quedado sentado de que el médico necesita trabajar 6 días, descansar por lo menos 24 horas seguidas. Entonces, juntar días como que hay un acumulativo de trabajo, hay trabajo acumulado, descanso o estrés acumulado. Entonces, por esos motivos, tampoco es que la norma lo permite. Y finalmente, y el tema acá un poco más candente, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo le pido a la autoridad del lugar, ¿no? A juntar horas extras para poder luego, pues, ir de más días libres? Posterior a ello, ellos lo toman de repente como un favor, no como algo legal, es como un favor, porque no es legal. En realidad es un favor que está siendo revestido. Y luego se basan o se aprovechan de esa situación para imponerles guardias retén, para realizar otros actos hostilizatorios, para imponer facultades o asignar funciones que van más allá de las funciones ordinarias de un médico SERUMS. Incluso hemos tenido casos en los cuales han coaccionado al médico para que haga autopsias no formalizadas, ¿no? O para que, por ejemplo, haga levantamientos de cuerpos o haga de repente certificados de defunción en donde no les consta la causa de muerte, y le decían, bueno, pero doctor, nosotros le hemos ayudado, ahora es cosa que usted nos ayude a que hagan de repente un certificado de defunción en donde no le consta a usted la causa de muerte. Entonces vienen las coacciones, vienen las agresiones, es como que un cúmulo, ¿no? Entonces es mejor prevenir, estar prevenidos, ajustarnos a lo legalmente establecido. Otro tema recurrente son los PADs, los famosos procedimientos administrativos disciplinarios. Se había creído antes de que los médicos SERUMS no forman parte de el régimen laboral público para lo cual se establecen estos procedimientos administrativos disciplinarios. Pero bueno, Servir ya se ha pronunciado y los médicos SERUMS, además de los residentes, sí tienen la potestad de ser procesados mediante un procedimiento administrativo disciplinario. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué motivos puede ser un médico SERUMS procesado disciplinariamente? Pues por los mismos motivos establecidos en la ley 276 o 728 o los CAS. Los temas más recurrentes, por ejemplo, faltar más de 3 días al trabajo, lo cual se toma ya como un abandono de puesto de trabajo y genera una destitución. De repente una renuncia no justificada también genera una sanción.
de repente una negligencia en el desempeño de sus funciones en el procedimiento o protocolo de atención a un determinado paciente. Entonces, son diferentes los motivos. La mayoría de ellos los encontramos en el artículo 85 de la ley Servir. Ahí están establecidos, creo que hasta el literal L, de cuáles serían las faltas administrativas a las cuales podrían incurrir, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la defensa? Aquí, y esto es muy importante también, doctores, hemos tenido casos en Defensoría del Médico en los cuales han ejercido los propios médicos su propia defensa, han hecho sus propios descargos, han acudido al propio informe oral solos, porque dicen, doctora, yo fui porque era inocente, entonces como soy inocente decidí hacer mi defensa propia y no busqué a ningún abogado. El tema es que sí, el tema de fondo de repente sí, son inocentes, no hubo negligencia, no hay motivo para sancionar, pero el tema de forma, el tema legal, el tema que ya va un poco acerca de cuáles son las reglas de juego para un procedimiento administrativo disciplinario, eso es propio de los abogados. Entonces nosotros les recomendamos que desde que les llega una notificación para de repente un informe oral, para unos descargos, para unas aclaraciones, por último, por mínimo que sea, busquen de ayuda legal. Para eso está la Defensoría del Médico, ¿no? Porque a veces ya vienen cuando ya están sancionados con una resolución de primera instancia o ya está en servir con una resolución confirmada. Entonces ahí se torna un poco más difícil el trabajo. Nosotros en Defensoría del Médico trabajamos con argumentos muy sólidos que ya van más allá de evaluar solo los hechos, sino que van más allá a evaluar ya cuestiones netamente jurídicas como principio de tipicidad, principio de legalidad, la motivación de la resolución judicial. Son ases bajo la manga que nosotros tenemos para poder coadyuvar a la defensa de los médicos. Otro tema recurrente que tenemos en Defensoría del Médico son las renuncias. Ustedes bien saben que una renuncia no justificada acarrea una sanción de 2 años de inhabilitación para postular al SERUMS. Entonces, bueno, si es que uno quiere renunciar, porque hay justificaciones que las prevé la ley que son netamente temas de salud, imposibilidad física para prestar el servicio SERUMS o el tema de salud debidamente justificado. Entonces, no solo es importante o no solo se debe mencionar la justificación, sino también presentar el material probatorio para que el comité regional SERUMS y el comité nacional, si en su caso fuera, pueda efectivamente sacar la resolución con una renuncia justificada. Tenemos casos en los cuales también han presentado una renuncia simple, sin sustento, sin material probatorio, y han terminado siendo sancionados con 2 años de inhabilitación. Ustedes sí pueden renunciar, pero siempre y cuando sea una renuncia justificada. Entonces, para eso también estamos en la Defensoría, para poder asesorarlos y apoyarlos en este procedimiento de repente de renuncia. Las rotaciones. También antes se creía que los SERUMS no podían rotar. Eso es totalmente falso. Hay justificaciones, sí, para rotar. La ley prevé que puede haber una rotación, un desplazamiento del médico SERUMS cuando haya una situación que ponga en grave riesgo la salud física, psíquica y mental del médico. Entonces, no necesariamente debe estar probada esta razón, porque dice cuando ponga en peligro. Entonces, basta que haya un ánimo, por ahí un indicio de que haya una situación que pueda poner en peligro, en grave riesgo, su salud física, psíquica o mental, para que podamos pedir una rotación. Ahora, ha ocurrido también en Defensoría del Médico que el médico dice, bueno, estoy siendo amenazado, está mi salud física, psíquica y mental en riesgo, entonces voy a hacer una rotación y hago cualquier documento y lo presento. Tampoco no es así, porque todos siguen, hay un debido procedimiento administrativo. Cada procedimiento sigue y tiene sus propias reglas de juego. Entonces, he ahí la importancia de buscar la asesoría legal pertinente para poder arribar a estos resultados. Y finalmente, la hostilidad laboral. La hostilidad laboral se ve en diferentes escenarios, no solo es propio del SERUMS,
propio de los residentes, propio incluso de médicos nombrados, de CAS, ¿no? Los actos hostilizatorios tienen la característica de que es todo acto cometido en contra del trabajador que tiene como finalidad dañar o denigrar la dignidad del propio trabajador. Entonces, el retraso de pagos daña la dignidad del trabajador. El descuento injustificado de pagos, las agresiones físicas, las agresiones psíquicas, psicológicas, ¿no? Todo aquel acto cometido, ya sea por el empleador o por compañeros de trabajo, en contra del trabajador que busque o tenga la finalidad de dañar su dignidad como persona, como humano, entonces configura un acto de hostilidad. Y si es cometido por una autoridad del establecimiento, configura además un acto de abuso de autoridad, el cual también puede y debe de ser denunciado. Algunas recomendaciones que les damos o les dejo en esta oportunidad son estas, ¿no? Como les había dicho, yo siempre les digo a los médicos, hay una regla de oro para todo, no solo para lo legal, para la vida. Es una regla de oro para la vida. La regla de oro es todo por escrito. Ok, ¿quieres que haga guardia retén? Pónmelo por escrito. ¿Quieres que junte mis días? Pónmelo por escrito. ¿Quieres que haga un certificado de defunción por una causa de muerte que a mí no me consta? Pónmelo por escrito. Todo por escrito. Muchas veces esta simple frase ha ayudado a retroceder a las autoridades, ha hecho retroceder a las autoridades cuando han tratado de, pues, cometer irregularidades o tratar de coaccionar a los médicos para la realización de actos irregulares, ¿no? Es una regla de oro, y eso es, como les digo, no solo para los aspectos legales, sino para la vida. Otra recomendación es no junten sus horas para tener más días libres. Como les dije, esto tiene una justificación o una motivación encubierta, y luego no es algo legal, es un favor que, digamos, les están haciendo, y luego, como todo favor, va a ser cobrado. No aceptar ser jefes de establecimiento. Ustedes no están obligados, los médicos SERUM, a ser jefes o aceptar alguna encargatura. ¿Y esto por qué se los recomendamos? Porque el jefe de establecimiento demanda una mayor responsabilidad. La responsabilidad recae, en este caso, sobre el médico SERUM. No solo va a responder sobre los actos que él cometa, sino como jefe de establecimiento responde por los actos que sus subordinados, es decir, el otro personal que trabaja en el establecimiento de salud, vaya a cometer. Entonces, esa es la trascendencia jurídica. Evitar vivir dentro o cerca del establecimiento de salud, como les dije anteriormente. Informarse de los derechos que les asisten. No está de más por ahí es la ley SERUM, la 23330, es cortísima, creo que son 4 hojas, y su reglamento también. Entonces, no está de más por ahí darle una chequeada, una leída, ¿no? Para poder estar informados. Y en caso de duda, como siempre digo, la más mínima duda que tengan, es preferible preguntar, solicitar la asesoría legal. Nosotros en Defensoría del Médico tenemos varios canales de atención. Tenemos un correo electrónico, tenemos la central telefónica y tenemos un teléfono de emergencias. El teléfono de emergencias funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero solo es para emergencias. Por ejemplo, está un domingo un médico con el fiscal y están coaccionándolo para que haga un certificado de defunción por una causa de muerte que no le consta y que presuntamente es un delito. Entonces, ¿qué hago? ¿A quién llamo? Para eso sirve, por ejemplo, el teléfono de emergencias. Llamó la vez pasada un médico, doctora, quieren que vaya yo a la casa donde ya están velando al muerto, que lo saque para hacer la autopsia. ¿Qué hago? El fiscal está afuera con la policía y la familia yo sé que me va a agredir. Entonces, ¿qué hago?
esas son emergencias. Entonces, Defensoría del Médico tiene un número de emergencias a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que puedan ustedes consultar e inmediatamente un abogado de nuestro staff se va a poner en contacto con ustedes. ¿Sí? Estas serían pues las recomendaciones finales en cuanto a los aspectos laborales y administrativos.